pregunta compleja. La reforma agraria ha sido quizás uno de los procesos de transformación de la propiedad y de la forma de organizar la sociedad rural más grandes de la historia del Perú. O sea, movilizó miles de personas, de campesinos, de técnicos del Estado, afectó millones de hectáreas, ¿no? Tuvo una serie de efectos sobre las lógicas de producción, la forma de producir, las cosas que se producían, generó en un momento un incremento de la agricultura en beneficio, en perjuicio de alguna manera de la ganadería. En realidad se inserta en un momento en el que abre el espacio rural a una serie de fenómenos que podríamos llamar ahora un poco modernidad o incluso lógicas capitalistas o de expansión del mercado. O sea, una de las cosas que hace la reforma agraria es abrir el espacio rural y conectar el espacio rural con la sociedad nacional de manera, vamos a decir así, un poco más estrecha, porque antes de la intermediación muy grande de lo que eran, por ejemplo, los grandes propietarios de tierra entre la población rural y el Estado, la población rural y la economía, más entendida en términos más amplios. Entonces, una de las cosas que hace la reforma agraria es conectar el espacio, ¿no? Y permitir que una serie de poblaciones que estaban aisladas, que vivían en otro mundo, en otra época, podríamos decir, se conectaran con los procesos del Estado. Es decir, el éxito económico de la reforma agraria es debatido, ¿no? No se puede decir efectivamente si fue exitosa o no económicamente, en algunos casos sí, en otros casos no. Es muy difícil evaluar estos temas de eficiencia económica en el tiempo, teniendo en cuenta que la agricultura depende de muchos factores, o sea, depende del mercado, del control de plagas, la capacidad técnica. En su momento se hizo con una población que no tenía las capacidades técnicas, por ejemplo, para soportar un cambio como el que se lanzó. Pero, sin embargo, la reforma agraria ha permitido que las generaciones siguientes de población rural tengan más preparadas, accedan más a la educación, ha favorecido procesos de urbanización en las ciudades intermedias, en pequeños pueblos, ¿no? El mejoramiento de los servicios, ha permitido una movilidad muy grande de la población, ¿no? O sea, hay gente que antes estaba condenada a ser yanacona, digamos, analfabeto, y ahora tener hijos o nietos que están en la universidad, que pueden llevar a los niveles más altos de formación académica, y con eso cambiar un poco su visión económica. Ahora, no es que eso sea un fenómeno masivo y que todos lo hayan logrado y que ahora el campo sea una maravilla, ¿no? Hay una serie de factores adicionales, ¿no? Pero digamos así, el campo no sería el mismo sin la reforma, no habría sido el mismo sin la reforma agraria. Hay varios investigadores y analistas que estiman además que de alguna manera la reforma agraria permitió, ¿no?, un acercamiento a la población de tal manera que el fenómeno que vino inmediatamente después, que fue el del terrorismo, ¿no?, hubiera sido mucho peor si es que no hubiera habido en el intermedio una reforma agraria, ¿no? Podría abundar, o sea, digamos así, uno puede decir que en el fondo no hubo una sola reforma agraria, sino que la reforma agraria fue, diríamos así, regionalizada, ¿no? Los tipos de procesos, los tipos de cambios que se generan son distintos de un lugar a otro, es decir, los cambios en las grandes zonas azucareras no son lo mismo que en las grandes zonas ganaderas o en las pequeñas unidades agrícolas que están orientadas más a producción de pan llevar, ¿no? O sea, o de producción más de mercado interno. Entonces, digámoslo así, hubo en el Perú varias reformas agrarias. La reforma agraria puneña no es lo mismo que lo que pasó en Cusco, lo que pasó en Piura, lo que pasó en Junín, lo que pasó en Lima, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que en todos los casos, ¿no?, genera una mayor integración de la sociedad rural con la sociedad nacional, permite una movilidad social, económica y educativa de la población, acelera una serie de procesos de integración y de la interconexión entre lo urbano y lo rural, ¿no?, y permite que tengamos una sociedad, a fin de cuentas, un poquito menos desigual que lo que era. Bueno, no es una pregunta para nada fácil, o sea, yo creo que para promover el desarrollo necesitas, en primer lugar, una inversión, ¿no? Y necesitas una inversión que esté focalizada en llegar a la gente. O sea, yo creo que en el mundo de inversión del Perú, en el espacio rural, ha estado en los últimos años muy orientada a las lógicas de la gran empresa, la agroexportación, la gran inversión, ¿no? Y no se ha dedicado a pensar que en el espacio rural hay varios millones de productores agropecuarios pequeños, ¿no?,
que están orientados a una agricultura familiar o de subsistencia o orientada al mercado y que también necesitan ayuda, de que justamente su problema es que no tienen los recursos suficientes, las capacidades técnicas suficientes, ¿no? Que son de alguna manera también una población que necesita apoyo del Estado. O sea, tanto a nivel de las unidades familiares como a nivel de los espacios corporativos o espacios asociados de las comunidades. O sea, lo que uno ha visto en los últimos 15, 20 años es un abandono del Estado de estas unidades colectivas, es decir, el apoyo a las comunidades indígenas o amazónicas o campesinas e indígenas de la sierra es prácticamente nulo, ¿no? Entonces, y estas comunidades también necesitan un esfuerzo por, vamos a decir así, ponerse al día. O sea, ha habido una pérdida en lo que podemos llamar la institucionalidad, el capital social, la capacidad de respuesta acertada de estas comunidades rurales en casi todo el territorio nacional. En parte porque la agricultura misma ha sido, de esta pequeña agricultura familiar, ha sido descuidada. Entonces, hay mucha debilidad en estas unidades gremiales de base, ¿no? Y pasa otro tanto con las asociaciones de productores que tienen un poco más de presencia, pero también son muy poco escuchadas, ¿no? O sea, hay una serie de medidas que tienen que ver con mejorar los activos de los productores, campañas que apoyen este tipo de producción en el país. O sea, la ley de agricultura familiar ha salido recién hace un par de años y no se aplica mucho. Entonces, lo primero que yo creo que hay que hacer es hacer este sector visible, ¿no? Y hay que convertirlo en una prioridad del Estado, dado que son muchos miles de peruanos los que están en esta situación y que requieren ayuda del Estado para desarrollar su potencial productivo, su potencial humano incluso. O sea, yo creo que se necesitan en realidad políticas promocionales para este tipo de población, porque en el mundo del mercado están claramente en condiciones de desventaja. Y yo creo que hay que atender tanto a esta población en el nivel familiar como en estos niveles gremiales y colectivos, ¿no? Y eso tiene que ver también con una serie de obras de infraestructura pública, ¿no? Caminos, carreteras, otras cosas, conectividad, ¿no? Posibilidad de acceso a una educación mucho más, vamos así, mucho más conectada en este momento, porque está claro que hay una brecha de educación muy grande. O sea, el nivel de cobertura educativa ha crecido, pero la calidad de la educación es muy desigual, ¿no? Entonces, toda esta población no rural está siempre en desventaja en función a la población urbana. Entonces, es por eso que hay esta migración tan grande, porque está claro que las condiciones de vida en las zonas urbanas son mejores que las condiciones de vida en el mundo rural. Estoy, vamos a decir, generando casi un esquema de esta cosa, porque en realidad la interconexión de los espacios urbanos y rurales es muy grande, ¿no? Pero los espacios urbanos son espacios de educación, de capitalización, y los espacios rurales son siempre los espacios que están un poco más retrasados en función a estos espacios urbanos. O sea, yo creo que se necesita un esfuerzo mucho más grande, ¿no? Para construir condiciones de desarrollo en el espacio rural a nivel de las familias, a nivel de los colectivos y a nivel de la infraestructura y la producción de bienes públicos. Yo sí creo que es necesario en este contexto de pandemia, para comenzar otra vez, una mirada al sector rural. O sea, yo creo que hay muy poca información de qué está pasando. O sea, yo creo que hay problemas porque la gente ha tenido que comer sus semillas, por ejemplo. Hay mucha incertidumbre sobre la siguiente campaña. La campaña de cosecha en la mayor parte de la sierra este año no ha sido mala porque corresponde a lo que se hizo el año pasado. Pero el gran problema es qué va a pasar con la próxima campaña, que tiene que comenzar ahora en octubre, septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Y entonces estos agricultores están muy golpeados por el efecto económico y los problemas de aislamiento, y también por la presencia actual la expansión de la pandemia en el espacio rural, que está sintiendo recién en esta, vamos a decir así, segunda o tercera oleada. O sea, al comienzo estaban muy poco afectados, pero ahora hay cada vez más reportes de esta presencia de la enfermedad en el espacio rural, y eso va a golpear también a los agricultores. O sea, entre que han tenido un bajón en la producción, en la venta de productos en este periodo vamos a decir, de retracción económica y de falta de comunicación y disminución de lazos, no es que no hayan habido iniciativas y no es que no hayan habido salida de vender parte de los productos, pero
no todos los espacios rurales han estado en las mismas condiciones, no todos han estado conectados, muchos han tenido que autoabastecerse durante este tiempo, y el problema es cómo va a estar preparada la siguiente campaña, ¿no? El otro tema importante es que toda la gente que ha retornado, ¿no? Que es probablemente gente que no se va a quedar en el espacio rural con el tiempo, pero por el pronto van a estar ahí, que significan, vamos a decir así, más bocas que alimentar, gente que a veces no tiene recursos tampoco en el espacio rural, ¿no? Pero consideran que están un poco mejor ahí de lo que estarían en el espacio urbano. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas estas personas? Teniendo en cuenta que en muchos espacios rurales la población, vamos a decir así, expulsada, o sea, gente que salió para buscarse la vida en otro lugar, puede ser tan numerosa como la población que se quedó, o incluso más numerosa. Entonces, este espacio rural no tiene necesariamente las condiciones para soportar, ¿no? Económicamente el mantenimiento de una cantidad más grande de población, que es lo que tienen ahora. Entonces, en realidad, yo diría que todo lo que está en el espacio rural, por un lado tenemos una serie de indicios, ¿no? Pero que todo parece indicar que se viene un periodo bastante duro, ¿no? En lo que tiene que ver las posibilidades de seguridad alimentaria, sobrevivencia económica. Yo creo que sí amerita una lógica de inversión del Estado, que tiene que ir más allá, no solamente en la lógica de empleo temporal, pero sobre todo asegurar la lógica de la producción de alimentos para la población del campo y para la población de la ciudad, asegurar mecanismos de atención médica para esta población. Otro gran tema es el tema de la educación, ¿no? Que a pesar de que los laptops todavía no llegan y van a demorar, o sea, la brecha educativa va a verse afectada. Yo creo que una serie de población que había en comillas, logrado salir de la pobreza en los últimos años, va a regresar a este contingente. Y no se sabe en realidad cuánta población va a pasar de esta línea de no pobre a pobre otra vez. O sea, pero las estimaciones no son muy optimistas, que digamos, ¿no? O sea, yo sí creo que el espacio rural, las poblaciones rurales necesitan una atención especial del Estado, y no solo del Estado. También, digamos así, necesitan ayuda para poder resolver sus problemas por ellos mismos. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es no solo ofrecerles ayuda, sino también preguntarles qué ayuda necesitan.